Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 41ª sesión a Zoen. Que la disfruten. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Headbangers. Ahora en lunes, en este Monday Night Rock and Roll. Y ahora llegamos al programa número 41. 41 programas. Y ahora vamos a hablar sobre una magnífica banda desde Suecia. Vamos a hablar sobre Soen. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿no? Pues un placer estar otra vez aquí en estas pláticas. Me perdí la anterior, desgraciadamente, porque Stratovarius es una banda que me agrada. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra, de los mismos, de las mismas latitudes, diferente país, misma península, mismas regiones del mundo. Y bueno, esta banda es magnífica en muchos sentidos y bueno, tiene sutilezas que separan a un disco del otro, entonces va a ser interesante hablar de esas sutilezas en este lugar del mundo, en estos lares del mundo donde el metal está haciendo cosas extraordinarias. Es un gusto encontrar bandas de este tipo y que pululan, ¿eh? Entre Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, hay cantidad de bandas de metal y todas, bueno, la mayoría son de buen calibre. Esta no es la excepción y bueno, vamos a tener una plática muy amena, yo creo. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, es una banda de mis favoritas, muy, muy buena. Bueno, hasta me compré una Báltica 9 para brindar. Saludos a nuestro amigo Joe Velkelov, líder de la banda. Bueno, no líder, pues es cofundador junto con Martín López, pero ya Sí. hablaremos sobre los músicos. Y tienes razón, en esta década, la pasada del 2009, 2010, 2011, fue una desbandada increíble de músicos, sobre todo de los países escandinavos, y ahora es un mundo impresionante, están creciendo, están, ahora sí como dirían, pululando, y hay muchas bandas que traen ese toque fino, es un metal progresivo, muy, muy fino, y lo que siempre he comentado ya no es en qué nivel, si te drogas o no, sino más bien qué le pones a la droga, en qué estado emocional estás componiendo, vaya, ni ellos mismos lo saben. Le platicaba también la vez pasada cuando hablamos de Airbag sobre Beyond, pues me fluye, me nace y es lo que sientes y es parte de tu vida, parte de la cultura que has adquirido y te metes de lleno a componer. Ahora, pues es otra banda de Suecia. Vámonos, Alejandro, con el primer disco. Una introducción, si te parece, y ya nos vamos al primer disco. Venga. Claro, bueno, esta banda se denomina un supergrupo porque es retazos o miembros que se unen de otras bandas en otro tipo de tendencias para formar un grupo con una tendencia distinta. En este caso, Soen empieza como un proyecto para, digamos, hacer una música, la llamo un poco más cerebral, un poco más intuitiva, un poco más introspectiva. De hecho, las letras, la música y todo te hace incluso recapacitar, reflexionar. Es difícil que le escuches si no te mueva algo, porque inclusive desde las letras, las voces, los instrumentos que se van incorporando, es importante ver o es importante escuchar la propuesta que tiene este tipo de bandas. Supuestamente la idea original nace en el 2004 y nunca se llega a concretar por diferentes razones. Realmente la banda como tal se forma en 2010 con una alineación primera que incluye, como bien decías, al señor López en las guitarras, al señor Martín López, que es de origen uruguayo, aunque criado en Suecia, Pues sí. pero él fue criado en Uruguay, entonces él tiene esa vena latina también en cuanto a formación, porque sus padres son uruguayos. Y creo que fue hijo adoptado y que se fueron a Suecia. Tiene una historia muy peculiar este Martín López. Y bueno, en esos de los que quedan originales también queda Joel Ekelof, que es la voz. Y bueno, aquí él venía de una banda que se llama Willow Tree, no tan conocida. Yo creo que él se dio a conocer más por esta agrupación. Y en aquel entonces estaba el señor Steve DiGiorgio en el bajo como el primer bajista y pues es un
bajista americano que se hizo más en la región europea. Y bueno, yo lo recuerdo en bandas como Testament, que también tuvo ahí algunas participaciones, pero está mucho más cargado a tendencias europeas. Eh, es importante señalar que empieza con una banda que hace una fusión entre un metal progresivo, un power metal, un metal, lo que le llaman un, eh, ¿cómo le llamaremos? Un metal tranquilo, porque si bien sí tiene sus rompimientos extremos, no es un metal agresivo ni mucho menos, al contrario, yo creo que es un metal que fluye muy suavemente y que va poniendo capas de música alrededor. Y esta primera alineación no incluía teclados, que es una parte importante. Son 4 integrantes que nada más incluían lo que era la guitarra, el bajo, la batería y bueno, la voz, y que con ellos era suficiente para hacer un material de este tipo. Importante también las portadas de los discos, todas Formidables, todas. tienen todas que ver. Por ejemplo, en esta estamos hablando de un trabajo que realmente es un dibujo de un artista gráfico que se llama Ben Tolman. Este dibujo en especial se llama Escape into Life, así se llama su dibujo. Y bueno, él es americano, él viene de Pittsburgh, Pensilvania, o bueno, del estado de Pensilvania, ¿sí? Y estuve investigando un poquito de él. Él es más paisajista y urbanista. De hecho, tiene un libro que se llama Habitat, The Drawings of Ben Tolman, que expone sus trabajos entre el 2014 y 2020 y que parte de este trabajo viene incluido este dibujo en particular. Un dibujo muy surrealista, como trata de ser la música de Soen. Y bueno, este primer disco que sale en el 2012 es producido por el guitarrista que es un sueco de nombre Joaquín Platzbars, no sé cómo sea la pronunciación de su apellido, es Las Barcis. Las Platzbarsardis, Barcis. Platzbarsdis, que bueno, él es Las el Barcis. guitarrista, él es el productor y bueno, como guitarrista, este, si hay algo que decir de esta banda es que tiene 2 influencias muy fuertes y es imposible no hablar de ellas sin pensar en 2 bandas, Tool y obviamente Pink Floyd en Correcto. su segunda etapa, ¿no? Y la primera referencia de Tool es muy obvia hasta cierto punto porque la persona que estuvo detrás de todo lo que fue la mezcla y la ingeniería de sonido fue el señor David Bottrill. Y David Bottrill le produjo los primeros 4 discos. De hecho, los discos más premiados, los más reconocidos de Tool, son cortesía de este señor David Bottrill. Entonces, la similitud en este primer disco entre Tool y entre Soen es más que evidente. Obviamente le ponen un sello más particular. Tool suena un poco más pesado, ellos suenan un poco más introspectivos, pero la referencia es obvia, hasta la voz es muy parecida a la de Maynard, sobre todo en los discos, por ejemplo, de Aenemia o el de Lateralus, donde hacen trabajos muy similares y la voz se oye muy armónica, la batería de López es muy, muy buena y me sorprende mucho la guitarra del señor Platzbardis, que bueno, aquí también hay que apuntar en este disco que fue buen recibido en Suecia desde un principio, en los países escandinavos, y creó una base muy, muy característica, muy especial, porque fue muy reconocido desde el principio, tuvo muy buenas críticas, y como es mucha de esta música europea, escandinava, en América casi no se escuchó. En Estados Unidos, que es el mercado más grande, pues pasó prácticamente de noche este proyecto, aunque pues, ellos hicieron gira por Estados Unidos. Pero lo que siempre pasa es un tipo de metal mucho más propositivo, menos tradicional que el metal americano, pero eh, muy, muy bueno. A mí me llamó mucho la atención esa parte y vuelvo a insistir, ¿no? Las similitudes entre Tool, que es su referente americano, y Soen, yo creo que son muy, muy cercanas. Cortesía del señor Bottrill en la producción, pero que no quita por ningún lado el buen trabajo que hacen los 4 integrantes. Y bueno, estabas pensando poner una canción porque son pocos discos y poder escuchar un poquito de ellos, ¿no?
Sí, vamos a escuchar una canción. Además, bueno, ahí complementando lo que acabas de mencionar, es muy cierto. Muchas bandas norteamericanas, y es más, hay una banda de México, una que ubico muy bien, que tienen este sello nórdico, que tienen este sello de metal progresivo. Creo que ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión ahí en el grupo que tenemos. Una banda de Ciudad Juárez que se llama Deep Limbic System. Es una banda que tiene ese toque, esas influencias nórdicas, esas influencias escandinavas, esas influencias de metal progresivo fino. Por ahí en algunas, de hecho hay muy poca información sobre eso en las redes, pero hay una revista que se llama Sonic Perspectives y habla muy bien del sonido de lo que es Soen. Simplemente, imagínate entre Tool y Opeth con influencias de Pink Floyd, y ahí dice que es algo de como una pesadez y tiene que ver con la melodía, con la parte emocional. Siempre esas reminiscencias que hay en el alma y en el corazón, pues te brotan, siempre salen a relucir. En la mañana, muy temprano, quise contactar, bueno, sí lo contacté al vocalista, a Joel Ekelof, invitándolo a la charla de hoy. Nada más me dejó el leído, pero ya no contestó. Hubiera sido genial que se hubiera podido conectar. Pero bueno, no me dijo, no sé ni en dónde está y por diferencias de horario yo creo que no pudo hacer una respuesta concreta. Pero bueno, igual ya después, si me contesta, haremos una charla, una entrevista con este sensacional vocalista. Ahí va, vamos a poner algunas rolas y aquí las personas que nos acompañen, Marilu, Carmen, José Ángel, Yasmín, una pequeña rola. Vamos a poner, no sé cuál, Alejandro, estaba pensando en la de Fractions del 2012 de este álbum, Sí, primero claro. del... Sí, sí, adelante, sí, es buenísimo. La que pongas está bien. Sí, de hecho, cualquiera, es que son de esas bandas que, así como Black Sabbath, Scorpions, todos los discos, todas las rolas, en el 99% son rolas perfectas. Vámonos entonces a escuchar a esta banda. Y venga, súbanle, por favor, y pónganle. Ahí va. The soul I'm growing, fragments of hope awake inside me. Consciousness failed, the path to control eroding, originate, repressive measure. I'm the one, the parasite, suck it all. We're the one, the parasite, suck it all. Expansive and bright is covered. Swallow the line, let them take over. We desire all that comes like a storm and conquers, strongly implying on their methods. I'm the one, the parasite,
suck it all. You're the one, the parasite, suck it all. I need a love to care for. I need a love to hold you down. I will stand when things burn down. Never fought harder than this. I build my temple on this. Pushing, fighting, bleeding, taking, giving. Every second closer to the ceiling. I will assemble all this down to the last broken piece. Tension in the atmosphere is lower. Gravity is slowly taking over. Listo, ahí estuvo una excelente canción. No sé cómo se haya escuchado, pero bueno, espero que se haya escuchado bien. Al rato en la siguiente vamos a compartir otra y espero que mejore el sonido. Sí, estas canciones, estas primeras grabaciones, la primera, la segunda grabación y la tercera fueron muy importantes. Lo que fueron las rolas, precisamente la de Fractions, la de, ¿cuál fue la otra? La de Sabia, y hay una más que no me acuerdo cuál La era. de Slithering. Slithering, que inclusive se la tocaron en México. Esa Slithering. En ya ese son concierto. exactamente desde antes, ¿no? De que ya del 2012 por ahí estaban guardándose, estaban ahí en plena acción y en plena composición. Ahí sobresale, fíjate, cuando salió, es una de las bandas precisamente que yo he estado siguiendo desde el inicio, desde su nacimiento, 2012, y por ahí había, no sé quién, un contacto junto con mi primo Hugo, por ahí nos cayó esa recomendación y nos dijeron, escuchen esta banda, entonces de inmediato ya vamos a ponerle a Soen, estaba el Cognitive, empezamos a buscar, y sí, efectivamente era una primera composición, un primer álbum, el debut ya en la discografía, y lo que comentamos al principio del programa, nos llamó mucho la atención que estaba pues el extraordinario Martín López, y además las bandas de donde venían, y la influencia de estas que traían esta banda, ¿de acuerdo? Vámonos, Alejandro. Bueno, el productor, sí lo comentábamos, Plas Barsis, que fue el guitarrista, el mismo productor también del siguiente disco. Déjate comparto, Alejandro, y vámonos con el Tellurian. Bueno, aquí Tellurian, a mi gusto, es el disco más cerebral de todos, el disco que más ambicioso, vamos a ponerle, de esta banda a fecha. Tiene las portadas, bueno, la portada que más me gusta es esta, y curiosamente, Carlos, esta portada es una pintura de un mexicano que se llama Juan José Luis López Galván, que es de Guadalajara y que ha exhibido en varias partes del mundo, ¿sí? Y que tiene unas pinturas surrealistas extraordinarias, ¿eh?
Es un tipo que se le ha definido como un surrealismo macabro. Digo, esta pintura yo creo que refleja un poquito lo que es su estilo, ahorita que la pongas. Y bueno, un orgullo de que un mexicano esté en esas ligas y que llame la atención de artistas de este tipo, porque a final de cuentas, este surrealismo, esta parte onírica de la banda, pues está muy bien reflejada. Este Tellurian literal significa habitante de la tierra, ¿sí? Entonces, trata de ser un como juego de imágenes, de sonidos, empezando por la imagen de la portada que te decía. Este álbum también es producido por el mismo Platzbardis, que es la última participación que tiene como guitarrista en la banda, y también está producido, la ingeniería y la mezcla es de David Bottrill, aquel de Tool, por segunda ocasión, y otra vez vuelven a eso. ¿Qué pasó, Carlos? No, aquí sigo, aguántame tantito. Espérame, es que me estoy oyendo con eco. Sí, voy a traer la otra portada, aguanta. ¿Ya? Sí, A sí, ver. sí, pues, sí, continúa. No, Continúa. te decía que este disco ya tiene un cambio, y esos cambios le dan diferentes sutilezas a los álbumes. Aquí el bajista era Di Giorgio, y Di Giorgio no solamente trabaja en el primer disco, y aquí lo reemplazan por otro bajista de buen calibre que se llama Stefan Stenberg, que él es sueco, ¿sí? Y Stefan Stenberg se queda por 2 discos más. Entonces, ese cambio hace que el disco, se me hace mejor bajista este Stenberg que Di Giorgio. Di Giorgio se me hace un bajista mucho más crudo, y este Stenberg se me hace un bajista mucho más acorde a la propuesta que tienen. Puede distorsionar el bajo de una manera muy, muy sutil para que pueda engalanar la melodía. Aquí vemos la portada del disco. De hecho, la portada es una pintura de este mexicano López Galván, que se llama The Old Reader, o como el viejo lector. Y bueno, ahí se ve un rinoceronte que está comiéndose a unas figuras humanas, unos humanos en miniatura. Eso es una constante en las pinturas de López Galván. Y si tiene oportunidad de revisar el trabajo de este artista mexicano, vale la pena, para que vean que cualquiera de sus pinturas podría ser portada de muchos de las bandas metaleras que tiene. Entonces, si ya se fijaron en él, no dudo que en poco tiempo estemos viendo pinturas del Tapatío engalanando otras propuestas similares, ¿no? Y bueno, decía de esto, aquí tampoco hay teclados. Toda la música es cortesía de los 4 músicos que están aquí, que es Ekelfold, López, Platzbardis, que es el guitarrista, y el nuevo bajista que se incorpora, que es Stenberg. Entonces, aquí es un disco que a mí me llama mucho la atención, cómo va subiendo de tono y cómo lo va bajando entre una melodía y otra. Hay una en especial que me encanta, que se llama Tabula Rasa, que bueno, se me hace lo mejor logrado del disco. Y aquí volvemos a tener esas influencias fuertes de Tool. Yo creo que entre Tool y Perfect Circle, que es el proyecto alternativo de Maynard, que el vocalista de Tool, yo creo que se mueve entre estos 2 ambientes. Y bueno, esto es cortesía del señor Bottrill, que conoce muy bien todo lo que es la propuesta de Tool, y trata de incorporar ciertos elementos a la propuesta de Soen. Y ellos encantados de desarrollar algo similar, ¿no? Vuelvo a insistir, uno de sus discos más ambiciosos, para mi gusto es el más cerebral de todos, aquel que tienes que ponerle mucha atención para encontrar esas sutilezas. Vale la pena escucharlo tranquilo, incluso con esos audífonos que cancelan el sonido, para ver cómo se van incorporando cada uno de los sonidos, y veamos cómo los instrumentos se van sobreponiendo uno sobre otro y de repente baja. Y bueno, Carlos, estabas hablando de la influencia de estas bandas metaleras nórdicas en varios puntos del planeta, y hablabas de Deep Limbic System. Fíjate que hace poco me llegó este disco, cortesía. Fíjate que el productor ejecutivo de este disco, de los de Juárez,
vive aquí en Querétaro, bueno, vive en San Juan del Río, que se llama Juan José López. Juanjo López, ¿sí es López? Ahí te digo. No, se llama Juan José Salas, Juanjo Salas, y es un apasionado del progresivo en general. Él tiene incluso tiene un órgano, este órgano utilizadísimo en el mundo progresivo, que se me fue el nombre ahorita. Tiene uno en su casa y tiene una colección de discos que, bueno, sí, resulta que él es muy, su esposa es muy amiga de mi esposa, y por coincidencias pues, platicamos y me mandó este disco, que es una versión extendida de su EP que se llama The Embryo. Y bueno, tiene, como dices tú, tiene toda la influencia de estos de Soin. ¿Sí? Son 7 temas, perdón, que son con una calidad muy buena y que está distribuido en Francia y está distribuido en toda Europa. Para que vean que los mexicanos también están haciendo un metal bastante, bastante aceptable. Y bueno, llegándolo, y Carlos, ojalá que algún día coincidamos una reunión ahorita que se pueda con este Juanjo Salas para que hablemos de él. Y él es productor, él es dueño de la distribuidora Azafrán Media, que son los que distribuyen en México y en parte de todo lo que es Estados Unidos y en parte de Europa este disco. Por lo menos tienen firmado estos de Deep Limbic System de Juárez, orgullosamente mexicanos, y de Juárez por todo el mundo. Y bueno, regresando a estos de Tellurian con Soen, disco que vale la pena. Carlos, estás en mute. Ese disco del 2012 también, cuando lo escuché, lo mismo, igual que con otras bandas, así como Airbag, dije, pues, ¿de dónde son? ¿De qué país son? ¿Son noruegos? ¿Son suecos? ¿O son daneses? ¿O qué onda, no? Entonces, cuando contacté de primera instancia a los de Deep Limbic, pues ya saben, fue como 2 o 3 conversaciones en inglés, hasta que finalmente me mandaron el correo, por correo, el disco autografiado, lo tengo autografiado, y ya cuando me di cuenta que estaban en Ciudad Juárez, ahora sí que en español, pues, no mames, como que están aquí en México, de Ciudad Juárez, es impresionante. Por supuesto que hay mucha calidad aquí en México, hay mucha calidad en música, bueno, en todos los rubros, pero hay grandes músicos, excelentes personas. Por ahí platicaban de personas preparadas y en la mañana discutíamos, o más bien comentamos qué es una persona preparada, pero bueno, ese ya es otro tema. Del Tellurian estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, espero que se escuche mejor ahorita el sonido. Esa de Tabula Rasa es una maravilla de canción, es una extraordinaria. Sí, empieza, trae una introducción muy cortita de apenas unos 30 segundos de Comenco, pero a partir de ahí es una rola extraordinaria. De hecho, déjate comento, esa obra de José Luis López Galván, quien diseñó esa portada, no sé por qué, pero desde que vi esa imagen me recuerda, y no recuerdo la película de El planeta en peligro, una checa, tú que sabes también del cine, sobre el control, ¿no?, de la humanidad, y ahora se invierte, ¿no? Ahora los animales rigen el planeta, y así tipo el planeta de los simios, que también rigen el planeta en la humanidad. Algo por ahí va ese estilo, ¿no?, de José Luis. Ahorita me acuerdo de la película, no me acuerdo cuál es, la de, por ahí debes saber quién es cinéfilo aquí, Mario Rebolledo, una película checa, ya de 1972. Pero bueno, mientras vamos a ponerle play a esta canción que se llama Tabula Rasa. Se los voy a compartir. ¿Y dónde está? Perfecto, ahí va. Venga. Accept how
Show me options are theirs. Bueno, ya terminado. Lástima que se escuchara tan mal. Se oye muy entrecortada y pues no le hace justicia a lo que es toda la esencia de Grupo Soin y esta canción. Que bueno, que habla un poco de lo que sucede en muchos países europeos, en la península nórdica no hay la excepción, que es la integridad de varias razas o la integración de varias razas por cuestiones de lo que sea, de migración, hay mucha gente de Medio Oriente, hay población africana, y Suecia tiene uno de los programas sociales más abiertos para recibir a cierto tipo de migrantes. Entonces es común encontrar gente de muchos lados del mundo en esos ambientes, y el metal no es la excepción, porque pues, lo que decíamos, este uruguayo fue criado tanto en Uruguay como en Suecia y que se involucra en este mundo, y pues es un baterista que se ha involucrado en todo este tipo de cuestiones. Sí, fíjate, y lo que comenta aquí Daniel, ya un alumno de hace algunas décadas, y eso es muy cierto, ¿no? El mexicano, curiosamente, es más valorado en el extranjero que aquí en el mismo país, ¿no? Aquí en el mismo país, pues no son muy reconocidos, pero apenas salen o salen de gira y son muy bien reconocidos. Dead Legacy, dice Daniel, también es una gran banda, sí, es muy buena banda, pero bueno, eso ya es de un poco de power metal. Aquí en este rubro del metal progresivo, pues yo creo que Deep Limbic sí tiene la delantera. Por ahí hay otra banda, si no me recuerdo, y ahorita me quiero acordar que tiene una canción que se llama, ¿cómo se llama esta canción? Y los vi hace poco, no muy bien conocidos, apenas estaban comentando de sus inicios hace 2 años, y se llama, ahorita me quiero acordar, es un chavo que tiene un nivel de composición y un nivel de cultura y bueno, bueno, ya está enfermo, ese diríamos, la jerga de los melómanos, ¿no? Pero bueno, este disco de Tellurian, excelente. Vámonos al siguiente, el Laicaya. Ese disco, aquí ya cambian de marca de productor, y vámonos, Alejandro, con el Laicaya. Creo un buen disco, ¿eh? Aquí se rompen con lo que traían de sonido. No sé qué digas tú, adelante. La Icaya, sí, definitivo, es un rompimiento. Yo creo que se tiene que hablar de un antes y un después en esta etapa. Una adición importante es que emplean por primera vez teclados cortesías del señor Lars Aldum, que es un músico también de Suecia, pero aquí tuvieron la mala fortuna de que su primer disco, o la primera edición del disco, no estaba tan bien mezclado
también producidos, y sacaron en el 2018 uno que se llamó Laicaya Revisited, donde le hacen otro tipo de mezcla. Una lástima porque yo escuché los dos, de hecho el segundo trae una canción extra y sí se notan las diferencias de la producción. Otra de las partes importantes, incorporan a un chelista por primera vez y es algo constante que han hecho. En aquel entonces un chelista ya de conservatorio, que es raro que un músico de esas latitudes no tenga estudios formales de conservatorio, y se llama Andreas Tengerberg. Entonces, entonces, con el cello, con los teclados, obviamente el lienzo sonoro se expande muchísimo más. Y aquí estamos hablando de un metal progresivo más puro, ¿no? Donde ya los teclados le dan otro enfoque. La voz se hace un poco más suave sin caer en lo meloso, que eso es lo importante de este tipo de bandas que saben integrar bien esos elementos. Y bueno, aquí ya estamos hablando de una banda de 5 integrantes contra los 4 que eran anteriormente. Y bueno, aquí también hay un cambio de guitarrista. Se va Plat Barsdis y entra Marcus Gidel, que también es el productor de este disco, pero aquí importante que hay un cuate que se llama Stefan Bowman, que es el responsable de las mezclas, que le da otro tipo de mezclas, ¿no? Desgraciadamente en la primera versión no le salen, tuvieron que hacer una segunda versión de este disco para que saliera algo que era más cercano a lo que ellos pretendían. Volvemos con las portadas. De hecho, Laicaya es un monte que está en la región del Peloponeso, ahí en Grecia. Sí, y se supone que hay un festival cada año, de esos rituales muy viejos que les llaman paganos y secretos, que decían que en ese monte Zeus se convertía en lobo, por lo menos decían que bajaba a la tierra en forma de lobo y lo recibían. Entonces, Laicaya es poco esa referencia, por eso el lobo de la portada, ¿sí? Y esta imagen, este dibujo, es cortesía de un costarricense, fíjate, que están muy en contacto con gente de Latinoamérica. Se llama Álvaro Cubero, el responsable de esta imagen. Y si tienen oportunidad también de revisar las imágenes o la obra de este Álvaro Cubero, se van a dar cuenta que él es un gran aficionado de lo que es el reino animal. Entonces él tiene muchas imágenes muy fuertes, muy imponentes, que te dejan pensando sobre animales, ¿no? Esta es una parte nada más de una pintura más grande o de un dibujo más grande, y que engalana la portada de Soen para este tipo. Obviamente cambia el sentido de la portada anterior, porque la portada anterior es una pintura y esto es más bien un dibujo. Pero si tienen oportunidad de revisar también todo el trabajo de este Álvaro Cubero, van a ver que está muy surrealista también, como todo lo que pretende Soen. Entonces, esto es... Los rinocerontes sobresalen en sus obras, ¿sí? Pero muy buenos. Sí. Y aquí trabajan por primera vez con David Castillo, o David Castillo, que también es de ascendencia latinoamericana. No sé de dónde venga él, pero él ya se involucra por primera vez en la parte de grabación. Y vuelvo a insistir, la primera versión del disco no le sale, ellos mismos lo dicen abiertamente, sabes que no nos gustó la mezcla final de este disco y tuvimos que sacar una segunda versión que se llama Laicaya Revisited, que es donde es el sonido que más se aprecia, y sí hay una diferencia entre uno y otro. Entonces, yo creo que de sus discos es el menos logrado, pero no por la música, sino porque no dieron el punto exacto en cuanto a la producción y la mezcla. Tuvieron que hacer un segundo que bueno, se aleja un poquito de lo que era el primero, y bueno, no sabemos realmente cuál era lo que querían expresar. Pero bueno, es buen disco, pero yo creo que de los 5 que han sacado es el más flojo. Y mira que decir que es el más flojo es hablar muy duro de alguien que tiene una calidad buena, pero bueno, ellos mismos reconocen que no les salió su primera versión, tuvieron que sacar una segunda, y bueno, el resultado fue de Laicaya. No, esta de Laicaya, además, salió el primero, después salió el Tellurian,
cuando llegó bueno, con los dos anteriores yo ya traía una corriente, ya traía una imagen de Soen de una manera muy, muy fija, de un metal progresivo, digamos, al estilo de, ¿quién será? Bueno, la voz de Joel hasta en ciertas notas de ciertas canciones es un poco nasal, entonces me casé con Soen en los dos primeros discos. Cuando llega La Icaya, fíjate, a pesar, ahorita porque tenemos el comparativo, pero cuando salió ese disco, me gustó más, se me hizo un disco superior a los dos primeros, mucho mejor, con canciones ya un poco más elaboradas, con las letras, con las líricas más elaboradas, desde la obra de arte hasta la portada, siempre fue otro giro, cambian de productor, pero desde que inicia con Sectarian Horizon y Lucidity, esas tres primeras rolas, me enganché completamente, me enganché. ¿Vale? Entonces, ya después de imagínate cuando llegó Lotus, bueno, ya hablaremos sobre Lotus, pero con ese disco, y me acuerdo, y le mando un saludo a mi primo Hugo, bueno, alucinamos, yo creo que no sé cuántas veces en las famosas sesiones de metal que armamos, las Metal Sessions, y lo ponemos otra y otra vez, y bueno, creo que compramos los discos originales. Lo que sí me falló fue conseguir los autografiados, pero bueno, en algún tiempo espero que me conteste ese Joel y me los pueda mandar con las firmas correspondientes. Fíjate, Carlos, que hay una canción en este disco que se llama Lucidity. Esa es la que quiero poner. Bueno, la ponemos. Y bueno, vean la similitud. Yo creo que es el disco que más se parece a Pink Floyd, pero a Pink Floyd de la época de David Gilmour, ya sin Roger Waters. Sí, Yo creo hasta la guitarra hace una referencia, bueno, ya ni siquiera, podría decir un plagio, pero no es un plagio, es un guiño a David Gilmour. Y hasta la voz es muy parecida. Bueno, escúchenla, ojalá que se escuche bien, porque esta de Lucidity es, yo creo que la mejor lograda de este disco. Pero las similitudes con Pink Floyd son, si antes eran de Tool, ahora Pink Floyd permea por todo el disco como un guiño constante en todo el disco. sí, vaya, es una canción, bueno, todo el disco. Fíjate bien, le hago la pregunta, cuántas bandas no han sido influenciadas por Pink Floyd? Y además, no nada más por Pink Floyd, sino ya directamente por Gilmour y por Roger Waters. Pues es un Pues sinfín, todo el metal progresivo para todo empezar. el metal, pues sí, o sea, no pueden. Y eso, fíjate, a pesar de que Pink Floyd, yo no lo puedo clasificar como metal progresivo o rock progresivo o progresivo pop o nada, no existe esa capacidad. Pero bueno, vamos a ponerlo así, me voy a cambiar de máquina y se los comparto. Voy por la otra, va. Vas a poner la canción, ¿verdad? Ok. In a purple room, sailing to the sun, reaching higher, sleeping on a bed of broken bottom, passing night and day, wasting hours.
Never journey entice you to stay. Draped in water, seduced to river. Lying on the grass by the river, captured by the moon, barely breathing, dreaming while awake, moving slowly, waiting for a change. Never coming. Can you see the danger within my eyes? Everyone's a stranger wearing disguise. ¿Sabes qué? Creo que no fue buena idea poner las canciones bien muy entrecortadas. Pero bueno, pues se dieron una idea de más o menos cómo, por dónde se mueve
Yo la escuché muy entrecortada, no sé si a los demás les pasó lo mismo. ¿Tú cómo la escuchaste, Carlos? Bueno, ahorita, ahorita que me cambié a la Mac, sí la escuché un poco más, con mejor fidelidad. No se escuchó entrecortada. Pero bueno, ya mañana escucharemos el video completo a ver cómo se escucha. ¿Cómo sale? Está bien. Sí. Pero bueno, aquí la cuestión son los derechos y el batallar de cada vez que subo videos con YouTube. Ya llevo como, no sé, 11, 12, 13 videos que están ya en disputa, que si, bueno, en fin. Bien, este álbum, La calle Alejandro, es fenomenal. Justamente en ese año, que sale 2017, fue otra desbancada, 2017, 18 y 19, fueron varias bandas nuevas y que llegan a competir con estos discos. Por ahí salen nuevos discos, sale algunos, si no me recuerdo, uno de Herbert, sale por ahí uno coincide con un concierto de Anima Tempo, de una banda nacional, Muy buenos. coincide con otras bandas, pero este ya era como, y me acuerdo muy bien que lo comentamos, era un discazo, ¿no? Cómo rompieron, pero vaya sorpresa con el siguiente disco. Alejandro, vámonos al Lotus, maravilloso. Ahí sí, este disco desde su primera versión y única supera por mucho a la anterior en muchos aspectos, ¿no? Primero, yo creo que Soen por fin tuvo la producción que merecía, aunque el anterior, digo, no es que sea mal el disco, simplemente no creo que le hayan dado a la mezcla correcta o la producción correcta, ellos mismos lo han reconocido. Y pues hicieron algunos cambios. El primero, yo creo que el más importante fue de que sale otra vez un guitarrista. Y bueno, cada vez que sale un guitarrista en un grupo de este tipo, pues se nota, ¿no? La diferencia. Entra el actual guitarrista, que es un canadiense, que se llama Cody Ford. Que Cody Ford, vaya, sorprende Sí. mucho en este disco. Tiene un cambio de estilo con Gidel. Y bueno, aquí se traen a un cuate que se llama Iñaki Marconi, que es un francés ya radicado en Suecia, que tiene su propio estudio, tiene su propia empresa de producción, y él es el responsable de productor, y se trajo nada más ni nada menos que al señor Jens Bogren a hacer el mastering, o hacer todo el máster de este proyecto. Si recuerdan a Jens Bogren, ya lo hemos mencionado en varias pláticas, él es responsable de los últimos 3 discos de Angra, por ejemplo, es responsable de muchos de los álbumes de Catatonia, que es una banda que a mí me fascina, y uno de sus discos más emblemáticos y más solemnes, más depresivos de que tiene Catatonia, que se llama Great Cold Distance, es cortesía del señor Jens Bogren. Entonces, la incorporación nada más de Marconi y de Bogren hacen de este disco una producción impecable, límpida, los sonidos se escuchan desde el primer sonido son casi perfectos. Importantes, siguen incorporándose y sigue manteniendo el tecladista que es Lars Ulrich. Decimos que se cambia el guitarrista Cody Ford, siguen Stenberg, siguen López, sigue Ekelhoff en la voz. Incorporan un nuevo chelista que ahora responde al nombre Emily Jeremías. Y aquí el cover es de otro, vamos a llamarle, de otro artista gráfico que se llama, bueno, que se le conoce como Guililla, con W, Guililla, no sé cómo se pronuncia esa parte. Él es el responsable no solamente de esta portada, sino de la portada del siguiente disco, que es el último. Y bueno, aquí hay que aplaudir la decisión que tomó Soen de acercarse primero al productor, que es Marconi, y obviamente que se trajeran a bordo a Jens Bogren para regalarnos este disco, que de veras para mí es el punto más alto que tiene Soen. Yo creo que es su disco mejor logrado, es el disco mejor producido, el que suena más limpio en sus sonidos, el que propone ciertas atmósferas mucho más densas que los anteriores. Hablaba que el segundo Tellurian era un disco más cerebral, un disco más arriesgado. Yo creo sin tener la parte que arriesgó el Tellurian, sí aterriza muy bien la parte conceptual del álbum, y se va con unas
con unas letras pues muy profundas, vamos a llamarle, muy bien logradas. Y bueno, para mí es un disco que escucharlo es una delicia. Ahorita que estuve toda la semana pasada escuchándolo mientras incluso trabajaba, no, hombre, una delicia porque hasta te hace volar, no sé, te hace imaginar otros mundos, ¿no? Pero bueno, es un disco, si nunca han escuchado esta banda y quieren conocerla, Con este. yo les recomiendo que empiecen con este disco. Este es un disco buenísimo. Ya después que lo escuchen, váyanse para atrás para que comparen. La diferencia de sus primeros dos es que antes era una banda más compacta de 4 integrantes y estos dos últimos ya se vuelven netamente progresivos cuando incorporan el teclado, incorporan otros sonidos como el del cello que engalanan muchísimo la propuesta de Soen. Entonces, si tienen la oportunidad de escucharlo completito de principio a fin, vale la pena. No son discos largos, eso es otra de las cosas que muchas veces yo soy fan del metal o del metal progresivo, del rock progresivo, pero también soy un crítico en el sentido que hay muchas obras que son muy aburridas y ahí incluyo a bandas como Yes, a bandas como inclusive King Crimson, o cosas que luego tienen cada disco que bueno, somníferos en algunos aspectos, siendo discos que a lo mejor técnicamente son muy buenos, quieren no sé, irse a unos ambientes mucho más espaciales, acuáticos, no sé cómo llamarlos, y luego los empiezan a alargar casi hasta el infinito y se vuelven discos hasta somníferos. No es el caso de Soen, al contrario, Soen se oye muy fresco, muy actual, cada canción como que hay un cambio de ritmo que te va aterrizando, y bueno, este disco yo creo que es su mejor logrado, me atrevería a decir que uno de los mejores discos de metal progresivo que he escuchado, ¿sí? Me atrevo también a decir de que la voz de Ekelford es lo mejor que ha logrado hasta ahorita, incluyendo el disco que vamos a escuchar después, y ahorita vamos a hablar por qué la diferencia, pero bueno, este disco es extraordinario y vuelvo a repetir, si quieren escuchar y conocer la banda, empiecen por este disco. Sí, maravilloso disco, un discazo. Fíjate, Alejandro, que con este ya llegamos al clímax, es así como el top, lo mejor del mainstream de Soen. Y esa es una pregunta que estábamos platicando la semana pasada, de hecho el 29, 30, el fin de semana. Bueno, ya llegaron al máximo con Lotus. ¿Qué va a pasar con este álbum Imperial que acaba de salir? Bueno, pues se han mantenido. Y ahora la otra pregunta, ¿qué va a pasar con el siguiente disco? Y así subsecuentemente. Con este disco llegan a la gira a México. Por ahí teníamos los boletos, Alejandro, lo compramos con mucho tiempo de anticipación, no sé con cuántos meses, y se programó para el día 13 de marzo del 2020, como era tu hermano, muchos meses antes, y curiosamente ya de última hora, si no recuerdo, en la misma semana se armó otro concierto, un poquito antes, creo que fueron dos, bueno, creo, estoy seguro, fueron dos conciertos, uno, ahí sí no recuerdo la hora, no sé si fue a las 2 o 3 de la tarde, y el segundo concierto, el 13 de marzo, fue ya en punto de las 8 de la noche. Ahí estuve y justamente una duda que siempre nos salta, bueno, en vivo, ¿qué pasa con los conciertos en vivo? No sé si te acuerdas, teníamos un amigo en común, Alejandro Efraín, Efraín Márquez, algo así, y él comentaba siempre que los conciertos en vivo, que los discos de conciertos, pues no eran horribles y que nunca le iban a gustar. Por supuesto que no, ahí platicamos y son de lo mejor, es lo mejor que pueden escuchar porque los discos en vivo justamente traen el sonido tal y como es, y más si son ahora en acetatos, es el sonido original, no escuchamos ni unos ni ceros, escuchamos la música como se grabó, y en el disco de Lotus, cuando estuvimos presentes ahí en el Lunario el año anterior, pues ahí constaté que creo que te voy a asegurar lo siguiente, en vivo esta banda superó el disco en CD y el disco en acetato. Créeme que en vivo fue un concierto sublime, fue bello escuchar las guitarras justamente en la rola que voy a poner de Cody Ford,
bueno, ahí, como ya lo hemos comentado muchas veces, fue un total orgasmo cerebral, un orgasmo cerebral. Déjame, les pongo esa rola, Lotus, y es del álbum homónimo. Vamos a ponerle play. Gather around, holding close your sons and daughters. Promise them that we will all be alright. Let them know you love them all. Talk to yourself. Let your essence be the answer. While we chase the meaning of who we are, navigating through a storm. Gather around and follow. Something has led us to this. Wanting it all is power. This is the one who is free. Be the one who wakes up all of those who roll. Shake your head to the sides, wake the animal inside of you. Run away from it all, let the wildness be yours. Plant a tree, kill a man, let your instincts be in charge of you. Where you walk, what you dream, measures who you really are.
and the demons that now rest on your side, they will leave you on your own. Bueno, aquí cualquier parecido con Pink Floyd es mera coincidencia. Qué delicia de canción. Sí, no, es una cosa. Una de las características que siempre tuvo el rock progresivo de sus inicios y que continuó todo el metal progresivo es el uso de esas imágenes, sobre todo. Antes no se utilizaba, obviamente, a principios de los 70 esa parte de los videos, ¿no? Pero en las portadas de esos discos de King Crimson, de Yes, de Gentle Giant, de todos estos referentes del progresivo, de Camel, pues siempre había este tipo de imágenes, vamos a llamarles surrealistas, que se mezclaban. Yo creo que una de las primeras que ya sacaron secuencias animadas fue Pink Floyd en aquella película de este Alan Parsons, de Alan Parker, que se llama The Wall, donde esas imágenes ya permeaban Sí, con totalmente. todo, ¿no? Entonces aquí, pues Zoe no es ajeno a todo a esta influencia, y pues se deja ver inclusive en el video, en las portadas de sus discos, en el desarrollo de sus canciones, que nos hacen pensar en mundos abstractos, en mundos que no son nada real, vamos a llamarles surrealistas, que es el término Surrealista. que le llaman mucho acá, que aquí en Latinoamérica se llama como de realismo mágico, allá les llaman surreales. Entonces todo eso se permea y es una maravilla escuchar ver este tipo de imágenes con este tipo de música. No, es que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Con esta de Swan, en vivo, escuchar a este Cody Ford fue algo totalmente sublime, fue algo, tengo la imagen, y es más, cuando salieron al escenario, curiosamente, fíjate, una de las cosas que hacen ese tipo de conciertos perfectos y que hacen esta música, son cuando las bandas nos prohíben usar los teléfonos celulares y tomar las cámaras. Entonces el ambiente es todavía más perfecto. Lo mismo sucedió con este Bruce Surf, con The Pineapple Thief, y ahora también con Sven. Entonces ahí se nos suplicó que no tomáramos fotos ni videos, entonces el ambiente era perfecto, muy perfecto, y entonces las luces, la programación, la ecualización, la música, y en ese solo que se avienta con esta rola de Lotus, simplemente es totalmente sublime. Ahí, híjole, caray, ese es, como le decía, un saludo a mi amigo Alex López, que no se conectó, le decía a Alex, porque vengo contigo, cabrón, porque si no ya te estuviera besando de aquí, abrazando, y estuviéramos en el piso revolcando. Pero bueno, una extraordinaria canción, una extraordinaria composición, y después de ese, pues ya, ¿qué va a esperar? ¿Qué sigue? Pues viene el nuevo álbum del Imperial, y se anuncia, si no me recuerdo, creo que septiembre, octubre, y entonces comentamos, también aquí lo comentamos, Alejandro, de aquí a que llegue el 29 de enero, pues faltan muchos meses. Es más, quién sabe si lleguemos y cómo lleguemos a esas fechas, falta muchísimo, pero bueno, que la cuenta regresiva inicie el conteo, y mira lo que son las cosas. Pues ya estamos al día 1 de febrero, ya tiene hace 3 días que se lanzó a nivel mundial este álbum, el Imperial. Alejandro. Bueno, aquí una parte importante ningún disco ha tenido un integrante o una alineación constante. Siempre ha habido cambios de integrante. Este quinto no fue la excepción. Se sale el bajista Stenberg y entra un ucraniano de nombre Oleski Kovel, que él se autonombra Slatoyer con Z al principio. Un tipo bastante... Estuve investigando parte de su vida y las cosas que ha hecho, porque tiene varios videos por ahí en las redes, y un tipo bastante peculiar. Le gusta muchísimo la música, enseña música en su natal Ucrania, ¿sí? Y se fue a incorporarse a este proyecto de Soen. Obviamente él está encantado de formar parte de esta banda, se identifica mucho con ellos,
y le viene a dar otro enfoque. Digo, el bajo, como decía nuestro amigo Enrique Tritón, luego es el instrumento más menospreciado de todas las bandas del rock, ¿no? Que generalmente es el que menos luce en vivo, al que se le da eh, una importancia menor cuando no deberíamos, porque la parte rítmica de una banda de rock de cualquier género, pues siempre tiene que estar apoyada por buenos bateristas, por buenos bajistas y, si es el caso, por un buen guitarrista rítmico. Entonces, esa parte la cumple muy bien y yo creo que le enriquece este ucraniano. Y bueno, nos regala un disco que en lo personal ya lo escuché completo varias veces porque ya está Sí, sí. disponible en YouTube, por ejemplo. Los 3 sencillos que se desprendieron del disco se escucharon con anterioridad. Y me atrevo a decir 3 cosas de este disco. Primero, no está al nivel de Lotus, definitivamente se me hace mejor el anterior. Y me puse a investigar quiénes estaban detrás. Se volvieron a traer a este Iñaki Marconi para la producción, lo cual se me hizo acertado, pero ahí ya no viene Jens Bogren, y yo creo que ahí es el cambio que se nota, ¿no? Se traen a un cuate que es reconocido, que se llama Kevin Churko, pero él viene de otra escuela, él no viene de la escuela europea, él es alumno y muy aplicado de Jeff Mutlange. Y si recuerdan, este productor Jeff Mutlange, él hizo maravillas con Def Leppard, con AC/DC, inclusive con la que fue su esposa, que es esta, que me fue su nombre, una cantante muy guapa que también la llevó a vender millones de discos en todo el mundo. Y bueno, él tiene otro enfoque. Si ustedes recuerdan los discos más emblemáticos de Def Leppard, por ejemplo, el de Hysteria o el de, se me fue el nombre del otro disco, válgame. El, Anterior, ¿no? el anterior al El Pyromania fue ese, ¿no? ¿O el fue otro? Pyromania que produce el señor Jeff Mutlange, pues van a ver que el estilo es distinto, es un estilo mucho más desbordado, introduce más elementos. Y bueno, eh, responsable de las mezclas y de la masterización del disco, que es Kevin Churko, es uno de los alumnos que se formó en la escuela, porque varios han salido de esas escuelas que dejó el señor Mutlange. Y bueno, le da otro enfoque, un enfoque que hace que luzca mucho más la voz. Yo creo que la voz de Ekelfor es Ekelfor, ¿verdad? Luce por encima inclusive a veces de los mismos instrumentos, cosa que no pasaba con su disco anterior. Y bueno, es un enfoque distinto, es una mezcla distinta, vamos a llamarlo. Pero ahí sí se extraña la mano del señor Jens Bogren, porque él le da el punto exacto a ese tipo de tendencias un poco melancólicas, un poco introspectivas, y yo creo que le falta esa parte. Yo creo que la diferencia entre Churko y Bogren se nota, ¿sí? Pero no es un mal disco definitivamente. Tiene 3 temas que, bueno, fueron los que más me gustaron. Uno que se llama Monarch, que bueno, es buenísimo, y otro que se llama Antagonist, Esa, que bueno, esos son extraordinarios, son buenísimos, y que no habían hecho algo parecido en su discografía anterior. Trataba de ver algunas referencias y no encuentro algo que sea muy parecido. Obviamente siguen conservando su estilo, pero estas 2 canciones hace que valga la pena todo el disco, pero ahí es mi gran pero, no es un disco tan parejo como el anterior. Estas 2 lucen muy, pero muy por encima de las demás. Inclusive hay una tercera, no me acuerdo cómo se llama, y te digo la otra que me gustó, que dije, válgame, esa también. Una que se llama Monarch Antagonist, la de Lumerian. Lumerian, La que primera, sí, y la la de primerita, Monarch, y la de la de Monarch. Lumerian. Y que bueno, estas como que lucen muy bien en el disco, pero ya después empieza a compararlas con todo el disco y bueno, no se me hace que sea un disco tan redondo como el anterior. Ojo, sin ser un mal disco, porque Soen no creo que haya hecho un disco malo, han sido muy parejos en cuanto a su música, pero sí se notan esas sutilezas que hablaba del principio, ¿no? En los cambios de productores, los cambios de, de miembros técnicos que hacen las mezclas, que hacen la parte de producción, que hacen la parte de masterización,
es importante y se notan esos cambios. Y obviamente los cambios de integrantes, vuelvo a decir, ¿no? Soen nunca ha tenido una alineación, la misma alineación en los discos. Siempre ha habido algún cambio y por muy pequeño que sea el cambio, pues se nota, ¿no? Es buen disco, pero insisto, ese pero que le pongo que no está al nivel del anterior, sin ser un mal disco. Entonces, vale la pena. Yo creo que hay que añejarlo un poquito en la memoria auditiva para darle ese gusto que luego nos falta, ¿no? Sí, a mí se me hace un buenísimo disco. Si al disco de Lotus le damos un 9.9, pues a este yo creo que le damos el 9.8. Y el problema es qué va a pasar con el siguiente. Te digo, apenas es un grupo ya, pues ya no tan viejo, ya desde el 2010, 2012. Vamos a esperar a ver qué nos depara en la próxima década, en esta que estamos iniciando, con cuántos discos vamos a terminar y cuántos discos vamos a analizar en el 2030, ¿no? Entonces ahí ya vamos a hacer un porteaguas, a lo mejor ya vamos a estar opinando que sí, efectivamente el de Lotus fue el mejor, o efectivamente que el del Imperial fue el más flojo, es más, los dos primeros, el Cognity y el Tellurium, ya fueron malísimos, ¿no? En comparación de lo que venga. Esa es la grandeza del poder comparar ese tipo de álbumes. Vamos, Alejandro, si te... A ver, nada más quiero comentar algo que también hay que decirlo, ¿no? Este disco fue producto o fue concebido durante la pandemia. ¿Sí? Ellos ya tenían la idea original, entonces batallaron con la parte de juntarse. Obviamente había restricciones en estos países para viajar, y obviamente también el disco refleja un poquito el sentido solemne, el sentido de encierro, el sentido de pandemia. Y curiosamente se me hace un disco mucho más claustrofóbico en sentido de expresar sentimientos mucho más desbordados el anterior que este, a pesar de que este ya trae la experiencia de una pandemia, de un encierro, de un estado alterado, porque realmente lo que nos está pasando nos altera nuestros sentidos. Se me hizo mucho más, como que más fuerte el anterior que este, pero bueno, al final, y también como todos los artistas tuvieron que cancelar sus giras, ya tenían giras programadas por Europa, y las están reprogramando para febrero del 2022. Y dijeron, por ahí escuché una nota que estaban pensando regresar a Latinoamérica. Si regresan, ahora sí no me los pierdo, porque recuerdas, Carlos, que tú me habías comprado mi boleto. Sí, sí. Y a mera hora, por cuestiones personales, no pude ir a ese concierto. No sabes cómo me arrepiento, porque el disco me gustó muchísimo. Y bueno, vamos, ¿qué vamos a escuchar, Carlos? ¿Cuál vas a poner? Vamos a escuchar The Antagonist. Ah, sí, buenísima esa. Para mí es la mejor rola de este álbum. Vamos a escuchar The Antagonist del álbum Imperial Soen. When the rejects and lonely are led, with the beggars and junkies I welcome the pain. Our life as a target of hate. For the outcast and wood and a lie, with the ruthless unfairness that rules on our time. For the wolves driven up by the lips. You're mistaken the crook for the honest. While you're building your homes far away from us, Rachel wants to keep us on the outside of your meaningless life. Fire up your guns to honor the ones who walk on the edge of the light to follow the cause. Fire up your guns to
The world that is making us bleed. I break my bread with the thieves. I share my wine with the veil, and you fail to be cursed by the ones you leave. The weekend, the holy beyond. The tyrant is feeding us from his hand. Celebrate at his holy life. Dishonesty cracks in the light. Necessity forces the proud to be humble. Failure in life purifies. Dependency dampens the wild. Inequity weighs down the motion of progress. Life is unjust to survive. Fire up the guns, light up the flame, make clear. Let anger be the voice that in the dark, like a stain of shame on the flag of a cultural pride. Are we all unaware of us? For a part of our king, we refuse to believe and condemn to exile. Fire up your guns to all the ones who walk on the edge of the light to all the cause. Fire up your guns to fight the kings for the world that they breathe. This is the war that is making us bleed. Fire up your guns. Ahí estuvo Alejandro, una exquisita composición. Ahí estaba leyendo justamente sobre esa canción, que esta canción muestra, fíjate el término, en esta canción Martín López demuestra todo el arsenal de beats y que trae de guías y de poder
musical en la batería. En esta canción ahí se demuestra todo y sí, efectivamente Martín López ahí pues simplemente muestra y da constancia de por qué es uno de los mejores bateristas del mundo. En el Lunario, allá en aquel conciertazo de marzo del año anterior, pues ya sabes que siempre hay los momentos en que se presenta la banda y dice Joel, pues ahora el guitarrista, el bajista, pero cuando llegó el momento de presentar a Martín López, el baterista, bueno, ahí todos los asistentes, pues nos volcamos en ovaciones como si Martín fuera, y creo que realmente fue la figura principal en ese concierto de marzo del 2020, conciertazo que ya quedó dentro de mí como catalogado de uno de los mejores de mi vida, uno dentro de los mejores 15 de mi vida, extraordinario concierto. ¿Sí? Hemos llegado, pues ya terminamos con el más reciente álbum de esta banda sueca. Entonces, afortunadamente, bueno, fue una charla muy enriquecedora. Hemos llegado al final. Alejandro, vamos a despedirnos. No, pues nos despedimos con un buen sabor de boca. Si notaron un poquito, pues este disco tiene una tendencia, es más pesado que el anterior en términos de propuesta, ¿no? Es más metalero que el otro, que se me hace más cargado al progresivo. Pero bueno, yo voy a estar esperando con mucha expectativa si vienen a México el ir a verlo. De hecho, le voy a proponer a José Luis Roca un programa en Radio Universidad para presentar este disco. Ojalá que lo aceptemos o lo acepten para que podamos presentarlo y bueno, también hablar un poquito de lo que está pasando en ese lado del mundo en cuestiones de metal. Definitivamente es una banda muy propositiva en sentido de que están haciendo cosas interesantes. Yo creo que, y lo he dicho en varias sesiones aquí, en Europa, sobre todo ahorita en la región nórdica, se está haciendo un metal de primerísimo nivel y hay muchas bandas, hay de todo, ¿no? Hay bandas muy buenas, hay bandas, pues, promedio, hay otras que a lo mejor no las conocemos porque no vivimos o no las tenemos directamente con ellos, pero las que nos llegan, bueno, traen unas propuestas muy ricas, muy variadas, con mucha influencia. Yo creo que el metal está moviéndose en muy buenos términos y está gozando de muy buena salud, sobre todo por esos lados. Afortunadamente hay gente que le está interesando y una de las características que tiene el metal nórdico, que muchos de sus músicos, a la mayoría son músicos de estudio, de conservatorio, que le meten durísimo a lo que son las partes de las armonías, de las melodías, de tener una rítmica que cuadre con toda la idea. Entonces se preocupan por esa técnica musical que muchas bandas de metal de otros lados, sobre todo americanas, luego carecen, ¿no? Que la van adquiriendo al paso del tiempo. Aquí no, aquí entran con todo, con esas propuestas. Y bueno, me dio mucho gusto tener esta charla de disco y fue un gran placer volver a escuchar completitos todos los discos de Soen, escuchar el último y ver que siguen conservando esa imagen, ese sonido característico, muy influenciado, vuelvo a decir, por Tool y por Pink Floyd, que yo creo que son sus referencias más obvias, pero que han logrado tener un estilo propio. Entonces, me gusta esta parte de este metal noruego. Ya te lo había dicho que Katatonia es una de mis bandas favoritas y me gustan estas propuestas melancólicas. A mí me encantan, me fascinan y Soen no es la excepción y bueno, ojalá que hagamos más pláticas de bandas del estilo porque dejan un buen sabor de boca. Buenas noches y gracias por la invitación, Carlos. No, mil gracias a ti. Es un placer hablar contigo de estas bandas y como bien lo comentas, pues Soen es una de las no tan nuevas bandas que traen esa corriente. Digo, hoy por hoy me he hecho totalmente fan de este género que es el metal progresivo, el famoso prog metal. Y por ahí alguna vez, si recuerdas, en algunas pláticas anteriores, Hugo y Jonathan nos compartieron alguna banda. Y bueno, The Ocean Collective es otra banda. Por ahí también queda Pure Reason Revolution, es otra bandota también. Obviamente, Face Warning, tenemos que armar una plática sobre ellos, también sobre Pain Salvation. Y la que quiero tomar, porque la he sido muy reciente, creo que tú también le hiciste comentarios muy buenos sobre Caligula's Horse, sí. Una banda, pues,
bueno, única, y es que cada una tiene ese toque escandinavo, Sí. cada una tiene ese toque, vaya, como en la escuela, tú como maestro, o sea, tú identificas a los alumnos y tú ya sabes de quién es el contenido, tú ya sabes de quién es la letra, ya sabes quién es el que contribuyó, ya sabes quién es el autor, etc. Y así justamente pasa con estas bandas, ¿no? A pesar de, y uso esas palabras de a pesar, porque a veces sí nos cuesta trabajo, a pesar de que todas son de 2 o 3 o 4 países similares, pues cada uno tiene un toque único, único. En diciembre compré unos discos de Paul Bearer, que apenas un saludo a mi amigo ahí, Ñark. Él tiene un puesto aquí en Querétaro, a ver si te habló, te das la vuelta arriba en la Friki Plaza y vende playeras y discos. Y trae discos raros también, trae unos discos muy, muy exclusivos. Con él conocí la de Paul Bearer. También es otra muy, pero muy, muy buena banda. Wobbler, también hay que hablar sobre ello. Haken ya es muy conocida. Y nos daremos también tiempo para hablar sobre algunas bandas mexicanas. Pero bueno, por hoy ha sido todo. Muchas, muchas, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a que nos acompañan en esos programas. Hoy fue un programa, pues no tan corto, ¿verdad? De 1 hora, casi 40 minutos. Y mil gracias. Nos vemos el próximo lunes y vamos a hablar de un grupo pop, algo meloso, sobre Journey. Nos vemos y gracias. Hasta luego, gracias, buenas noches.